Hola chicos, ¿qué tal? El tema de hoy vamos a hablar de análisis de varianza de un factor. Esta evalúa la igualdad entre las medias de dos o más poblaciones. Los supuestos. Las poblaciones tienen distribución normal, las poblaciones tienen igual varianza, las muestras son aleatorias e independientes y la medida de los datos es de intervalo de razón, que significa de carácter cuantitativo, numérico, ¿sí? One-way ANOVA, hipótesis. En este caso, todas las medias poblacionales son iguales, es decir, no hay efecto de tratamiento, no hay variación entre las medias de los grupos. Eso es lo que nos indica la hipótesis nula. La hipótesis alternativa en este caso nos va a decir que no todas las medias poblacionales son iguales, es decir, al menos dos medias poblacionales son diferentes. Es decir, hay efecto de tratamiento. No significa que todas las medias poblacionales sean diferentes, algunos pares podrían ser iguales. Aquí tenemos un ejemplo en donde todas las medias son iguales. La hipótesis nula es verdadera, no hay efectos de tratamiento, no hay variaciones entre las medias poblacionales, ¿sí? Entonces no se rechaza la hipótesis nula y aquí podemos ver las tres curvas que efectivamente son muy cercanas una a otra, ¿sí? Y aquí tenemos casos donde no todas las medias poblacionales son iguales, ¿sí? En el primer caso tenemos un caso donde la media poblacional 1 es igual a la media poblacional 2, pero no es igual a la media poblacional 3. En el otro caso podemos ver que todas las medias no son iguales. Ok, recuerden los supuestos que son muy importantes. Aquí he agregado unos dos más. Como por ejemplo, si las muestras son del mismo tamaño, la prueba de ANOVA de un factor sigue siendo fuerte, aunque no se cumple condiciones 1 y 2. Es decir, ¿sí? Condiciones 1 y 2. Y el último es en caso de muestras con diferentes tamaños, si el ratio entre la muestra con mayor tamaño y la de menor tamaño es menor a 1.5, la prueba es eficiente todavía. ¿Sí? Vamos con un ejemplo práctico. La gerente de una compañía de software desea estudiar el número de horas que los directivos de diversas empresas utilizan sus computadoras de escritorio. El gerente seleccionó una muestra de 5 ejecutivos de cada una de 3 industrias. A un nivel de significancia de 5%, ¿puede el gerente concluir que hay alguna diferencia entre los promedios de horas por semana que se utilizan las computadoras en la industria? Aquí tenemos la industria bancaria, la industria bananera y la industria de los seguros, ¿sí? Vamos a iniciar con formular la hipótesis nula. Aquí obviamente nos pregunta si son diferentes, entonces por ende la hipótesis nula va a ser que todas las medias poblacionales son iguales, y la hipótesis alternativa nos va a indicar que no todas las medias son iguales, ¿sí? El paso 2. Elegir nivel de significancia. Recuerden que el nivel de significancia es la probabilidad de cometer error tipo 1, que es rechazar la hipótesis nula siendo verdadera, que en este caso es de 5%. Paso 3. Calcular los valores críticos, ¿sí? Recuerden que la hipótesis nula se debe rechazarse solo si el estadístico de prueba F es mayor que el F crítico, lo que indica que el p-valor es menor que alfa. Ok, para calcular el valor crítico, F crítico, tenemos que calcular primero el grado de libertad. Vamos a tener 3 grados de libertad aquí, ¿sí? Pero vamos a necesitar utilizar solo 2, ¿sí? Para eso tenemos que calcular la K y la N. La N sabemos que es el tamaño de muestra, que es 15, mediante la función contar, ¿sí? Tenemos 15 muestras en total, ¿sí? La K es simplemente el número de categorías que tenemos, el número de tratamientos o categorías. Tenemos categoría bancaria, bananera y de seguro. Entonces K es igual a 3. Ya, para calcular el primer grado de libertad, eso va a ser a K-1, que nos va a dar 2, es decir, 3 menos 1 igual a 2. Es decir, número de categorías menos 1. N menos K es
el tamaño de muestra menos el número de categorías o número de tratamientos, que nos va a dar 15 menos 3, nos va a dar 12, y n-1, 14. Ahora podemos calcular el F crítico. F crítico con Excel va a ser igual a INB, cola derecha, probabilidad de 5%, grado de libertad. Primero ponemos el K-1, que es 2, ¿sí? Y el N-K, que es 15 menos 3, nos va a dar 12, cierra paréntesis, 3.89. Con tabla. Vamos a la tabla de distribución F, buscamos distribución F con nivel de significancia de 5%. Cogemos el K-1, que es 2, y N-K, que en este caso es 12. Buscaremos en el lado izquierdo aquí 12, ¿sí? Y vamos a caminar hasta toparnos. Nos va a dar 3.89, efectivamente, como en Excel. Ahora, el paso 4 es crear la tabla de ANOVA, la parte más complicada, ¿sí? Aquí tenemos las sumas de los cuadrados, ¿sí? Aquí podemos ver que SSB es la dispersión total de los valores individuales. La SSW es la distribución entre las medias muestrales del factor, y el SST es la dispersión que existe entre los datos al interior de cada nivel de factor, ¿sí? Aquí están, tenemos que calcular, ¿sí? Los grados de libertad ya lo tenemos, lo pasamos aquí, GLL, ¿sí? Es 2 y 12 y 14, ¿sí? Ok. Para calcular la dispersión total de los valores individuales, el SSB, usaremos esta formulita aquí, ¿sí? La única cosa que nos indica que SSB va a ser igual a la sumatoria de n sub i. N sub i es simplemente el número de elementos que tiene cada categoría. Por ejemplo, la categoría bancaria tiene 1, 2, 3, 4, 5 categorías, multiplicando por la media o el promedio de cada categoría, o sea, es decir, hay que calcular el promedio de la industria bancaria y restarla del promedio general de todos los datos, elevando al cuadrado. Entonces calculemos primero el promedio de la industria bancaria. Va a ser igual a promedio de la industria bancaria. Nos va a dar 10.8. ¿Sí? Ahora a la industria bananera. Arrastramos todo para calcular ya directamente todos los promedios categóricos, ¿sí? Ahora la media global va a ser igual a promedio de todos los elementos que tenemos, que es 15, ¿sí? Y nos va a dar 9.06. Ahora podemos calcular el SSB. SSB va a ser igual ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 5, ¿sí? De la bancaria primero, va a ser igual a 5 por paréntesis 10.8, es decir, el promedio de la industria bancaria menos el promedio global elevado al cuadrado, sumando número de datos de la industria bananera, que es 5 multiplicado por 8 menos la media global al cuadrado, más el número de datos que tiene la categoría de seguros, es 5 multiplicado la media o el promedio de la industria de seguros, que es 8.4 menos la media global elevado al cuadrado, y nos va a dar 22.93. Ahora, para calcular la dispersión entre las medias muestrales del factor, SSW, eso va a ser igual a ¿qué? Ok, eso va a ser, vamos aquí,
aquí vamos a crear 3 columnas, ¿sí? 3 filas. En este caso vamos a tener que calcular el elemento de la industria bancaria menos su promedio y elevar todo al cuadrado, y así hacerlo para cada una de las industrias que tenemos. Cada elemento le vamos a restar de su promedio categórico y lo elevamos al cuadrado. Para hacerlo más rápido, vamos a fijar el promedio, ¿sí?, de la categoría de las bancas con F4 y nos va a dar 1.44 y arrastramos todo. Y obviamente tengo que sumar todo, ¿no? Y así hagamos lo mismo con la industria bananera. Eso va a ser igual a ¿qué? A 8 menos el promedio de la industria bananera, ¿sí? No de la media global, de la industria bananera. Fijamos con F4, cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. De nuevo, 8 menos media categórica, la industria bananera, fijamos con F4 y elevamos al cuadrado. Nos va a dar 0 y arrastramos todo y lo sumamos. Ahora, para la industria de los seguros va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la observación, la primera observación, menos su promedio categórico elevado al cuadrado, y lo fijamos el 8.4, el promedio categórico, ¿sí? Y arrastramos todo, y así podemos ver que efectivamente Excel va haciendo el mismo proceso, ¿sí? 8 menos 8.4, 10 menos 8.4 y así sucesivamente, ¿sí? Ahora la sumatoria de esos tres valores que están aquí nos va a dar la dispersión entre las medias muestrales del factor, ¿sí? Eso va a ser igual a ¿qué? A la suma de esos tres valores. Nos va a dar 24. Y ahora podemos pasarlo aquí, ¿sí? Y podemos ver que el total va a ser de 46.93. Con esto ya podemos calcular todo el resto, ¿no? La media cuadrática, recuerden que eso va a ser igual simplemente la división entre SSB sobre 2. Y la media cuadrática dentro de niveles va a ser igual a 24 sobre 12. Y para calcular el F estático dividimos simplemente 11.46 sobre 2. Nos va a dar 5.73. Y efectivamente lo que podemos ver es que el F crítico, ¿sí?, es menor que F estadístico. Y nuestra regla de decisión nos indica que si el estadístico de prueba F es mayor que F crítico, eso indica que hay que rechazar la hipótesis nula. En este caso, se debe rechazar la hipótesis nula. Vamos a calcular rápido el p-valor y vamos a ver que si va a ser igual a dist f con la derecha, F estadístico, los grados de libertad 2 y 12. Y efectivamente podemos ver que es menor, que el p-valor es muy debajo del 5%. El p-valor es menor que alfa. Es menor que alfa de 5%. Ahora, la forma de hacerlo rápido con Excel, sin que tener que crear y calcular todas esas cosas, simplemente vamos a datos, análisis de datos, análisis de varianza de un factor, podemos aceptar. Aquí nos pregunta el rango de entrada, vamos a coger todos los datos
menos obviamente los promedios, menos los promedios, ¿sí? Sí, rótulos sí, columnas, alfa de 5%, no se olviden cambiar en el caso que es necesario, y el rango de salida le ponemos, por ejemplo, aquí, enter y aceptar. Ok. Ok, aquí podemos ver, vamos a comparar los valores para ver si hemos tenido razón. ¿Sí? Arreglemos un poquito aquí. Y podemos ver que efectivamente todo sale igualito. 22 con 22, 24 con 24, 46, 46, 2, 12, 14, el F estadístico de prueba 5.73 y la probabilidad de p-valor sale lo mismo, de 1.79. 1.79, ¿sí? Vamos a ver que en Excel obviamente es mucho más rápido y el valor crítico para F sale igualito lo mismo, de 3.88. El valor crítico para F, ¿sí? Chicos, espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, por favor déjame un comentario. Espero que se les haya quedado claro el tema, porque es un poco confuso, pero no es algo complicado. Muchas gracias, adiós chicos, chao.